El horizonte de Madrid brillaba como un collar de diamantes contra el cielo nocturno, mientras Wagner Brandau ajustaba su corbata de Armani. Tras los cristales del suelo al techo de Por el Cielo, el restaurante más exclusivo del barrio de Salamanca, Wagner podía ver el Por Skyline por de la Castellana, iluminado con un suave resplandor azulado. A 52 plantas por encima de las calles concurridas, había reservado el salón privado, estratégicamente posicionado, para ofrecer tanto privacidad como una vista panorámica que pocos podían permitirse el lujo de contemplar. A sus 45 años, Wagner encarnaba el éxito. Su imperio inmobiliario se extendía por 3 continentes. Su nombre adornaba edificios en 12 ciudades importantes y su fortuna personal había superado hace mucho tiempo la cifra de los 1.000 millones de euros. Sin embargo, aquella noche nada de eso importaba. Aquella noche era para Viviana. Viviana Matos entró en el salón con la gracia practicada de una mujer acostumbrada a llamar la atención. Su vestido esmeralda abrazaba su figura esbelta, complementando el cabello castaño oscuro que caía sobre sus hombros en ondas sueltas. A sus 34 años, poseía tanta belleza como la inteligencia afilada que había atraído a Wagner desde que se conocieron en una gala benéfica años atrás. «Te has superado», dijo ella, con los ojos recorriendo el ambiente íntimo, la mesa adornada con rosas blancas, copas de champán de cristal y el suave brillo de las velas. «Magnífico». Wagner sonrió, aunque solo la mitad de la boca se curvó hacia arriba. «Solo lo mejor para nosotros», dijo él, sirviendo Dom Periñón en su copa. «Por un año más de momentos extraordinarios». Las copas tintinearon, el cristal produciendo un sonido claro y puro que pareció quedar suspendido en el aire. La cena avanzó con platos de artesanía culinaria, vieiras selladas con esencia de trufas, confit de pato con reducción de cereza, sorbete de champán para limpiar el paladar. Durante la comida, Wagner se vio estudiando a Viviana con una intensidad inusual. Había algo diferente en ella esa noche. Una tensión sutil en los hombros, un destello de nerviosismo detrás de la sonrisa ensayada. «¿Está todo bien?», preguntó Wagner entre platos. «Pareces distraída». «Solo abrumada con todo esto», respondió Viviana, «y quizás un poco ansiosa con mi regalo para ti. Aún no está completamente listo». Wagner asintió, aunque la duda se infiltraba en los bordes de sus pensamientos. En 2 años había aprendido a leer las expresiones de Viviana y aquella noche algo no encajaba. Mientras retiraban los platos del plato principal, Viviana pidió permiso. «Necesito refrescarme antes del postre», dijo ella, besándole la mejilla antes de desaparecer en dirección a los aseos. Solo, Wagner bebió su vino y contempló la ciudad. Su teléfono vibraba con mensajes de Dubái y Singapur, pero aquella noche podían esperar. Sus instintos sonaban como una alarma silenciosa, persistente, que no lograba definir del todo. El jefe de sala en persona, Cayo Bernal, apareció con 2 bandejas de plata cubiertas. «Señor Brandau, nuestro postre especial de aniversario. Soufflé de chocolate con pan de oro y frambuesa. La señora Matos mencionó que es su favorito». Wagner agradeció, notando que, aunque el chocolate era de hecho su preferencia, nunca había comentado sus gustos sobre postres con Viviana. Un detalle menor, quizás, pero que se registró en la creciente lista de pequeñas discrepancias. Mientras Cayo se retiraba, la atención de Wagner fue atraída por un alboroto cerca de la entrada del restaurante. Una figura pequeña se escurrió entre el por Maitre por y un seguridad, abriéndose camino entre las mesas con una agilidad notable. En segundos, una niña de no más de 12 años apareció en el borde del salón privado, respirando con dificultad. Llevaba una sudadera azul desgastada varias tallas más grande, vaqueros con rotos en las rodillas y zapatillas tan gastadas que la marca era irreconocible. El pelo oscuro estaba recogido en una coleta despeinada, y sus ojos, sorprendentemente azules e intensamente enfocados, se clavaron en los de Wagner con una urgencia que le hizo erguirse en la silla. «No coma ese postre», susurró la niña, señalando las bandejas cubiertas. Ella le puso algo. Wagner la miró por un momento sin palabras. «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo? Por favor», interrumpió ella con voz temblorosa, pero decidida. «Los escuché hablar en la cocina. Ella sobornó a alguien para poner algo en su postre, algo malo». Antes de que Wagner pudiera procesar sus palabras, el seguridad apareció detrás de la niña. «Mil disculpas, señor Brandau. Esta niña de la calle se infiltró por la entrada de servicio. Vamos a retirarla inmediatamente». «Espere», comenzó Wagner,
pero la niña ya estaba siendo arrastrada. «Cambie los platos», susurró ella con urgencia mientras el seguridad la sujetaba por el brazo. «Cuando ella no esté mirando, por favor». Y entonces desapareció, arrastrada fuera del salón. Solo con los postres cubiertos, Wagner se vio ante un dilema absurdo. La parte racional de su mente descartó el aviso como un disparate. ¿Por qué Viviana querría hacerle daño? Sin embargo, otra parte de Wagner, la parte intuitiva que lo había salvado de incontables malas inversiones, no podía librarse de la desesperada intensidad de la niña. Aquellos ojos no mentían. Wagner miró hacia los aseos. Viviana seguía ausente. Con un movimiento rápido que le sorprendió incluso a él mismo, cambió las posiciones de las bandejas cubiertas, asegurando que la suya quedara ahora ante el asiento de Viviana. Al hacerlo, notó una pequeña tarjeta con su nombre elegantemente impreso junto a una de las bandejas, la que originalmente había estado ante él. Acababa de acomodarse nuevamente en su silla cuando Viviana regresó con el maquillaje recién retocado y una sonrisa deslumbrante. «El postre ha llegado», dijo Wagner con indiferencia casual, el corazón acelerado a pesar de su calma exterior. «El jefe de sala mencionó que es soufflé de chocolate. Mi favorito», respondió Viviana tomando asiento. «Me aseguré de que lo preparasen de forma especial». Con pompa ceremonial ensayada, alzaron simultáneamente las tapas de plata. Souffles de chocolate idénticos reposaban ante ellos, adornados con pan de oro y espirales artísticas de sirope de frambuesa. Wagner fingió dar una cucharada. Luego dejó la cuchara para alcanzar su copa de vino. «Esta armonización es excelente», comentó, observando mientras Viviana tomaba una generosa porción. Durante los siguientes 20 minutos, Wagner mantuvo la farsa. Movía el postre por el plato mientras mantenía una conversación ligera. Preguntó sobre su próximo evento benéfico. Habló de planes para un fin de semana en Marbella. Todo eso mientras observaba a Viviana discretamente. Al principio no había ninguna señal. Entonces, mientras terminaban el café, Wagner notó que Viviana se frotaba la sien. «¿Dolor de cabeza?» «Solo uno leve», respondió ella, presionando los dedos con más fuerza. «Probablemente demasiado champán». 10 minutos después, las manos de Viviana comenzaron a temblar sutilmente cuando extendió la mano hacia su vaso de agua. Una fina capa de sudor apareció en su frente, a pesar de la temperatura perfecta del ambiente. Wagner observó todo esto con alarma creciente y la confirmación de lo impensable. «Quizás deberíamos terminar la noche», sugirió. «No pareces estar bien». «Estoy bien», insistió Viviana. «Además tengo una sorpresa para ti. Debe llegar en cualquier momento». Como si fuera por casualidad, su teléfono sonó con un mensaje. Wagner observó mientras ella lo leía, la expresión pasando de la confusión a la preocupación. «¿Todo bien?», preguntó, con la voz cuidadosamente neutral. «Claro», respondió Viviana demasiado deprisa, deslizando el teléfono dentro de su porclutch. «Solo trabajo», pero Wagner había logrado ver el mensaje. Aún nada. Ya debería haber hecho efecto. Y en aquel momento, mientras la mano de Viviana temblaba y sus ojos recorrían nerviosamente el salón, Wagner Brandão comprendió que la niña de la calle acababa de salvarle la vida. Wagner mantuvo la compostura con la facilidad practicada de un hombre que había negociado acuerdos de alto riesgo bajo presión. «Vivi, claramente no estás bien», dijo con firmeza. «Voy a pedir asistencia médica». «No». La fuerza de su objeción le sorprendió. «Solo necesito aire». Con deliberada calma, Wagner señaló al camarero para pedir la cuenta mientras tomaba el porclutch de Viviana con el pretexto de recuperar su tarjeta de crédito. Al abrirlo, discretamente deslizó el teléfono de Viviana hacia su propio bolsillo. «Wagner», susurró ella, las pupilas dilatadas. «No me siento bien». «Lo sé», dijo él simplemente. «La ayuda está en camino». En minutos, el exclusivo santuario de Por el Cielo fue invadido por paramédicos. Wagner proporcionó información concisa. La edad de Viviana, el surgimiento repentino de los síntomas, su desorientación aparente. «Señor, ¿sabe si ingirió algo en común?», preguntó uno de los paramédicos. «Solo lo que se sirvió en la cena», respondió Wagner con cuidado. «Aunque creo que puede haber habido algo en su postre que no debería estar ahí». «¿Está sugiriendo una contaminación intencional?». «Estoy sugiriendo que quizás quieran hacer una toxicología», dijo en voz baja, y preservar una muestra del soufflé. Mientras llevaban a Viviana hacia el ascensor, Wagner apartó al gerente. «Necesito las imágenes de seguridad de esta noche, particularmente de la cocina y de nuestra mesa. Hubo una niña que vino a avisarme.
Necesito saber quién es y cómo lo sabía. Señor Brandau, eso requeriría la participación de la policía. Entonces involúcrelos, dijo Wagner, con la voz sin espacio para la negociación, porque lo que sucedió aquí esta noche no fue un accidente. En el hospital, Viviana fue llevada inmediatamente para recibir tratamiento mientras Wagner era dirigido a una sala de espera. Solo, por primera vez desde el incidente, sacó el teléfono de Viviana. Conocía el código, el año y mes de nacimiento de ella, algo que había notado meses atrás sin mencionar. El historial de mensajes confirmó sus peores temores. Un hilo con alguien guardado solo como Y contenía discusiones explícitas sobre dosis, momentos y efectos. El último mensaje había llegado durante la ambulancia. «Has cambiado los platos. Comprueba los platos». Había más, mucho más. Al retroceder semanas en los mensajes, Wagner encontró un plan calculado que apuntaba no solo a aquella noche, sino a toda su fortuna. Referencias a su testamento, pólizas de seguro, cuentas en el extranjero. Todo pintaba un cuadro de planificación meticulosa. Lo más perturbador eran las referencias casuales a su accidente anticipado y la nueva vida que Viviana y Ye planearían después. Wagner nunca se había considerado ingenuo, pero la profundidad de esa traición le aturdió. 2 años de confianza e intimidad compartida. Todo había sido un sofisticado fraude a largo plazo. El médico se acercó. «Señor Brandau, hemos estabilizado a la señorita Matos. Los resultados iniciales sugieren algún tipo de toxina de origen vegetal. Si no hubiera recibido atención médica a tiempo, dejó la implicación en el aire. La policía querrá hablar con ambos en cuanto esté estabilizada». Wagner cooperó totalmente. 2 horas después, habiendo prestado declaración y entregado el teléfono de Viviana a la inspectora Harumi, estaba libre para marcharse. El cocinero había confesado que fue sobornado para añadir un compuesto específico al postre de Wagner, un compuesto que habría causado una parada cardíaca en pocas horas. Eran casi medianoche cuando el Bentley de Wagner paró frente al refugio de San Tomás, en Lavapiés. El barrio era un marcado contraste con el lujo de Por el Cielo. Allí, la realidad no estaba suavizada por champán y pan de oro. Wagner instruyó a su chofer, Miguel, que esperase y se acercó a la entrada donde la hermana Margarita estaba cerrando la puerta. «No estoy buscando refugio», explicó. «Estoy buscando a una niña de 11 o 12 años, pelo oscuro, ojos azules. Puede haber venido aquí esta noche». La expresión de la hermana se endureció. «No proporcionamos información sobre nuestros residentes juveniles. Mi nombre es Wagner Brandau. Esa niña salvó mi vida esta noche y necesito agradecérselo. Además, puede estar en peligro por eso». La hermana Margarita le estudió cuidadosamente. «Wagner Brandau, el que está construyendo ese nuevo centro cultural en Usera». Tras desaparecer por unos minutos, regresó. «No está aquí esta noche, pero sé de quién habla. Es Lara. Aparece y desaparece. Nunca se queda más de 1 o 2 noches. Inteligente como un rayo, pero desconfiada de cualquier autoridad. Hay un kiosco de periódicos abandonado cerca de la calle Alcalá que a veces usa, o la entrada sur del Retiro». La voz de la hermana Margarita se suavizó. «Pero, señor Brandau, esa niña ha sido decepcionada por cada adulto en su vida. Sean cuales sean sus intenciones, tenga cuidado con su confianza». El amanecer se extendió sobre Madrid, pintando el cielo en matices acuarela de rosa y dorado. Wagner no había dormido. Después de horas buscando por los lugares que la hermana Margarita había mencionado, mientras su chofer daba la tercera vuelta por el Retiro, Miguel se inclinó. «Señor, creo que es ella». Cerca de una entrada del parque, una figura pequeña con una sudadera azul estaba sentada en un banco observando a los corredores matinales. Wagner se acercó despacio. A medida que llegaba, Lara lo vio. Por un momento, se tensó como si se preparara para huir. Entonces, pareció reconsiderar. «¿Cambió los platos?», dijo Lara cuando Wagner llegó a su lado. No era una pregunta. «Sí». Él se sentó al lado de ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Salvaste mi vida. Necesito entender cómo lo sabías». Lara lo estudió con ojos demasiado viejos para un rostro tan joven. «Escucho. La gente no percibe a niños como yo. Somos invisibles». No dijo Wagner en voz baja, ya no más. «Estaba detrás del restaurante», explicó Lara, llevándose las rodillas al pecho. «A veces tiran buena comida. Encontré un lugar desde donde se puede escuchar la cocina. Aquella mujer, su novia, entró por la parte de atrás, se encontró con un tipo con ropa de cocinero,
Le dio dinero. Le dijo que pusiera algo en su postre especial que usted no iba a notar en el chocolate. ¿Y qué parecía que iba a pasar? Lara dudó. Que su corazón simplemente parase. La precisión clínica del plan hizo que la piel de Wagner se erizara. ¿Por qué me avisaste? Te arriesgaste mucho. Por primera vez, Lara pareció insegura. No sé. Solo. Las personas no deberían hacer eso unas a otras. La simplicidad de su código moral conmovió profundamente a Wagner. Cuando preguntó cuándo había comido por última vez, la respuesta fue: ayer, la mitad de un bocadillo que un desconocido había compartido conmigo. Wagner la invitó a desayunar, sin condiciones. La sospecha luchó con el hambre en los ojos de Lara. Por fin, el hambre venció. 30 minutos después, estaban sentados en un reservado gastado de la pastelería por Villanueva. Lara devoró tortitas y huevos con la intensidad de alguien que nunca sabe cuándo vendrá la próxima comida. Wagner la invitó a quedarse en su suite de invitados a cambio de su testimonio a la policía. 3 días, negoció ella. No a un centro de acogida. Su apartamento, con privacidad y seguridad. ¿Por qué haría eso? ¿No me conoce? Porque salvaste mi vida sin conocerme, respondió Wagner simplemente. Lara consideró por un largo momento. 3 días. Me quedo 3 días y hablo con la policía una vez. Después me voy. Ese es mi trato. Trato hecho. El ático ocupaba los 2 últimos pisos de la Torre Brandão, en la Castellana. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron directamente al vestíbulo, la compostura de Lara finalmente se quebró. Sus ojos se agrandaron ante los techos altísimos, la pared de ventanas enmarcando el retiro, el lujo sobrio de un hogar diseñado por el arquitecto más codiciado de Madrid. Su bañera es lo suficientemente grande como para nadar, diría más tarde, lo cual no era exactamente una respuesta a un «buenos días». Y el agua sigue caliente para siempre. La inspectora Harumi llegó horas después con la señora Wanderley de los servicios sociales. Lara describió con precisión lo que había oído en la cocina del restaurante. Cuando la entrevista llegó a su fin, Lara metió la mano en el bolsillo de la sudadera y sacó un antiguo teléfono de tapa. A veces encuentro teléfonos en la basura. Este aún funcionaba, así que lo guardé. Después de oírlos hablar, intenté grabar un poco. No sé si quedó bien. El sonido es malo. Harumi aceptó el aparato con evidente sorpresa. ¿Grabaste su conversación? Solo un trozo. Antes de que empezaran a dar detalles sobre el ingrediente especial, Wagner y Harumi intercambiaron miradas de asombro. La evidencia de audio fortalecería significativamente el caso. ¿Puedo llevarlo como evidencia? Le daremos uno de sustitución. Quédese con él. La batería está casi acabando de todas formas. Después de que las autoridades partieran, Harumi llamó con actualizaciones. La investigación había revelado un patrón. Viviana, cuyo nombre verdadero era Elena Matos, formaba parte de una red que atacaba a personas adineradas por toda la costa de España. El nombre de Wagner era el tercero en una lista de 12. 2 de los otros habían sufrido emergencias de salud inesperadas en el último año. El cómplice principal, Jairo Macedo, exgestor de fondos con historial de fraude, estaba siendo rastreado. Esa noche, después de que todos se retiraran, Harumi llamó con una última información. Investigamos a Lara basándonos en lo poco que tenemos. No hay registro de una niña desaparecida que corresponda a su descripción, ningún historial en refugios en el sistema, ninguna matrícula escolar, nada. ¿Cómo es posible? Aún estamos investigando. Puede haber vivido fuera del sistema durante años. ¿Y qué sucede con Lara después de los 3 días? Normalmente entraría en el sistema de acogida. Wagner pensó en la feroz independencia de Lara, en su inteligencia, en su decencia fundamental. A la mañana siguiente ya había contactado a su equipo jurídico con preguntas específicas sobre tutela, adopción y los derechos de niños sin documentación. Cuando el doctor Benicio, de los servicios a la infancia, llegó con Harumi y la señora Wanderley, la discusión sobre el futuro de Lara tomó el centro de la sala. Wagner sintió a Lara tensarse a su lado. ¿Y si solicitara la tutela temporal? Las palabras surgieron antes de que las hubiera procesado completamente, mientras los detalles legales se resolvían. 4 pares de ojos se volvieron hacia Wagner con sorpresa, ninguno más sorprendido que el de Lara. A lo largo de toda la discusión, Lara había permanecido en silencio, los ojos yendo de un adulto a otro mientras debatían su futuro. Por fin, habló. ¿No tengo voz en esto? La sala quedó en silencio. Claro que la tienes.
Lara, respondió el doctor Benicio. ¿Qué te gustaría? Lara miró a Wagner. La expresión una mezcla compleja de esperanza y cansancio. Esto es solo porque usted me ayudó. No me debe nada. No se trata de deber, dijo Wagner con calma. Se trata de hacer lo que es correcto para los dos. Lara consideró. Entonces se volvió hacia el doctor Benicio. Quiero quedarme aquí, al menos por ahora. Dadas las circunstancias inusuales y el papel de Lara como testigo clave, la tutela temporal de emergencia fue concedida. Cuando la reunión concluyó y los visitantes partieron, Wagner sintió una mano pequeña deslizarse en la suya. ¿Hablaba en serio?, preguntó Lara cuando quedaron solos. ¿Sobre querer que me quedara? Cada palabra, aseguró Wagner. Pero solo si es lo que tú también quieres. La respuesta de Lara fue apretar su mano brevemente, pero con firmeza, antes de soltarla. Un gesto más elocuente que cualquier palabra. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de procedimientos legales, visitas de asistentes sociales y ajustes graduales. La tutela temporal de emergencia había sido concedida con eficiencia sorprendente. Una combinación de los recursos de Wagner, la defensa de la inspectora Harumi y las circunstancias inusuales había agilizado un proceso normalmente sumergido en burocracia. Para Lara, la transición de la supervivencia en las calles a vivir en un ático en la Castellana traía revelaciones diarias. El concepto de tener su propio espacio, comidas fiables y un adulto que cumplía consistentemente sus promesas era territorio desconocido. Lara abordaba cada día con un optimismo cauteloso, esperando que el otro zapato cayera, que Wagner revelase que todo aquello era caridad temporal que pronto expiraría. Para Wagner, la curva de aprendizaje era igualmente pronunciada. Su vida ordenada y previsible había sido perturbada por la presencia de una niña que hacía preguntas directas, mantenía horarios extraños y miraba a su mundo con una honestidad sin filtros. Doña Celia había sido inestimable, ayudando a transformar la suite de invitados en un dormitorio con colores vibrantes y muebles adecuados para su edad, orientando a Wagner en asuntos prácticos como matrículas escolares y Kripka consultas con el pediatra. Una mañana de octubre, Wagner encontró a Lara en la mesa del desayuno trabajando en un proyecto escolar, rodeada de libros y anotaciones. En el mes desde que había comenzado en el colegio por Bernardo, la escuela progresiva privada donde Wagner la inscribió, Lara había mostrado tanto una tenacidad sorprendente como la carga de años de educación irregular. Wagner había contratado profesores particulares y la escuela creó un currículo adaptado a su situación única. ¿En qué estás trabajando?, preguntó Wagner sirviéndose su café. Debate. Tengo un torneo el viernes. Lara no levantó la vista. ¿Sobre qué tema? La ética de la vigilancia por inteligencia artificial. Wagner alzó una ceja. ¿Y cuál es tu posición? Lara finalmente levantó la vista. Que la tecnología es solo tan ética como las personas que la usan. Hace 3 semanas no sabías lo que era la inteligencia artificial. Hace 3 semanas tampoco sabía lo que era el debate, respondió Lara con una sonrisa. Resulta que soy buena en discutir con la gente. Eso sí lo puedo creer, dijo Wagner. La audiencia formal llegó en una mañana de primavera bañada de luz dorada. Lara, resplandeciente en su nuevo vestido azul marino, se sentó al lado de Wagner en las cámaras de la jueza Rezende, flanqueada por la señora Wanderley y por el abogado de Wagner. La hermana de Wagner, Elisa, y su cuñado Daniel esperaban fuera, habiéndose trasladado desde Londres para ofrecer apoyo moral. La jueza Rezende, una mujer distinguida, con una reputación de minuciosidad en los asuntos de derecho de familia, revisó la documentación antes de dirigirse a ellos. Este es un caso inusual, comenzó ella, pero no sin precedente. Señor Brandão, está solicitando la extensión de la tutela temporal mientras prosigue el proceso de adopción. ¿Es correcto? Sí, Excelencia. Espero que comprenda las responsabilidades que esto implica, dado el historial único de Lara y los posibles desafíos. Comprendo. La jueza se volvió hacia Lara. ¿Y tú, joven? Conversamos la semana pasada sobre tus deseos. ¿Ha cambiado algo? No. Excelencia, respondió Lara con claridad. Quiero quedarme con Wagner. La jueza Rezende los estudió a ambos, la expresión pensativa. Los informes de los servicios de protección al menor eran positivos. La evaluación de la señora Wanderley indicaba un ambiente seguro y estimulante. Entonces, cerró el prontuario. Dado todo lo anteriormente expuesto, extiendo la tutela temporal por 6 meses, durante los cuales el proceso formal de adopción proseguirá. Salvo circunstancias imprevistas, anticipo aprobar la adopción en ese momento.
El alivio recorrió a Wagner. Esta situación surgió de circunstancias desafortunadas, dijo la jueza, su postura oficial suavizándose levemente. Pero a veces las cosas más bellas crecen de los suelos más difíciles. Deseo lo mejor para los dos mientras construyen su familia. Fuera del juzgado, Elisa y Daniel esperaban con abrazos y felicitaciones. Sofía había hecho una tarjeta de bienvenida a la familia firmada por todos, que presentó a Lara con orgullosa timidez. Juan, el hijo menor de Elisa, apartó a Lara con la seriedad de quien tiene una información urgente. ¿Esto significa que eres mi prima ahora? Casi, explicó Wagner. Será oficial en unos meses. Eso es para siempre, gruñó Juan. No se puede decir que ella ya es nuestra prima. Me parece bien, dijo Lara, más relajada de lo que Wagner la había visto desde que la familia de Elisa había llegado. Celebraron con un almuerzo en la pastelería favorita de Lara. Su elección, a pesar de la oferta de Wagner de cualquier restaurante de la ciudad, la pastelería por Villanueva se había convertido en una especie de piedra angular para ellos, un lugar donde Lara se sentía cómoda y conocida. Al día siguiente, mientras Elisa llevaba a los niños al retiro, Wagner visitó el centro de detención donde Elena esperaba el juicio. Elena había adelgazado, su ropa de marca sustituida por el uniforme estándar, el maquillaje antes perfecto, ausente, pero aún se conducía con el equilibrio que inicialmente le había atraído. «Gracias por venir», dijo ella, cuando se sentaron uno frente al otro en la sala de visitas. «No estaba segura de que vendrías». «Yo tampoco», admitió Wagner. «¿Por qué quisiste verme?» La voz de Elena fue directa, constante, para disculparme. «No es que cambie nada, pero mereces escucharlo personalmente. Un pedido de disculpas por intentar matarme parece insuficiente». «Lo sé». Elena miró sus propias manos. «Lo que hice, a lo que acepté hacer, es imperdonable, pero quiero que sepas que no todo fue mentira». Wagner sintió un destello de rabia. 2 años de mi vida, Elena. 2 años de engaño calculado. Elena es mi nombre verdadero, dijo ella en voz baja. Matos es mi apellido. La identidad falsa fue construida alrededor de una cosa real. Hubo momentos, muchos momentos en los que olvidé por qué estaba contigo, en los que deseé poder borrar mi deuda, mi participación y ser simplemente la mujer que tú creías que yo era. Wagner estudió su rostro buscando manipulación. Encontró solo resignación y arrepentimiento. La niña que te avisó, continuó Elena. Escuché decir que ella vive contigo ahora. Wagner se tensó. Ella está fuera de los límites de esta conversación. Entiendo. Solo quiero decir que me alegro por los dos. La compostura de Elena se quebró levemente. Cuando me dijeron lo que había sucedido, que habías cambiado los platos, sentí alivio. Por debajo de todo lo demás, sentí alivio de que estuvieras a salvo. Wagner no supo qué hacer con esa confesión. Los demás de tu organización, dijo él finalmente, están todos bajo custodia. La mayoría. Los de arriba no, están muy aislados, muy cautelosos. La voz de Elena bajó. Por eso quería verte, para avisarte que seas vigilante. No les gusta dejar cabos sueltos. Perdieron mucho dinero cuando esta operación fue expuesta. Gente como ellos no perdona fácilmente. Al salir del centro de detención, el aviso de Elena resonaba en la mente de Wagner. Ya había aumentado la seguridad en el ático y contratado protección para las salidas de Lara, pero quizás medidas adicionales se justificasen. Esa noche, después de que todos se retiraran, Wagner encontró a Lara en la terraza envuelta en una manta contra el fresco de septiembre. «¿No puedes dormir?», preguntó él, uniéndose a ella. «Pasaron demasiadas cosas hoy. Mi cerebro no para». Quedaron en silencio cómodo por un tiempo, viendo las luces de la ciudad. «Tu hermana es amable», dijo Lara. «Y al fin, su familia también. Juan está preguntando cuándo puedo visitarlos en Londres. Es un niño estupendo. Hace 1.000.000 de preguntas. Rasgo de familia, imagino». Otro silencio. Reflexivo. «Wagner, ¿qué sucede ahora? Después de la adopción. Quiero decir, lo que queramos que suceda», respondió él. «Escuela para ti, trabajo para mí, construir una vida juntos. ¿Alguna vez te preocupa arrepentirte de haberme aceptado?» Wagner se volvió para encararla de frente. «Lara, en toda mi vida, nunca he estado más seguro de ninguna decisión que de esta. Lo único de lo que me arrepiento es que tuviste que sufrir tanto antes de encontrarnos». Lara asintió, absorbiendo sus palabras. Entonces,
En un movimiento que sorprendió a ambos, se recostó a su lado. Era la primera vez que iniciaba contacto físico, además de un breve apretón de manos. «Me siento feliz de haber estado detrás de aquel restaurante aquella noche», dijo Lara en voz suave. Wagner colocó cuidadosamente el brazo alrededor de sus hombros. «Yo también, Lara. Yo también». Sentados juntos bajo el vasto manto de estrellas, Wagner hizo una promesa silenciosa. Independientemente de las amenazas que aún pudieran existir, de los desafíos que aguardaban por delante, se certificaría de que Lara nunca más enfrentase al mundo sola. 6 meses después, la primavera había transformado Madrid. Los cerezos reventaban en flor por el Retiro. Los cafés de las aceras rebosaban hacia las calles iluminadas por el sol. En el ático de Wagner Brandau, transformaciones similares habían ocurrido. El cuarto de Lara ya no se parecía a una suite de invitados. Las paredes, antes de un azul neutro, exhibían ahora un mural del cielo nocturno que Lara y Wagner habían pintado juntos durante un fin de semana. Las estanterías rebosaban con volúmenes que iban de la literatura clásica a la fantasía moderna. Un escritorio junto a la ventana tenía un ordenador donde Lara completaba tareas para el colegio por Bernardo. La cocina, antes inmaculada y raramente utilizada, ahora traía evidencias de las clases de cocina con doña Celia, quien había descubierto en Lara una aprendiz entusiasta. Y las fotografías, esparcidas por paredes y mesas por todo el ático, contaban una historia. Lara y Wagner en la mesa de Navidad con la familia de Elisa. El primer viaje de Lara a la playa en Marbella. Wagner asistiendo a la competición de debate de Lara en la escuela. Una crónica visual de una familia formándose, una experiencia compartida a la vez. En aquel particular sábado por la mañana, Wagner encontró a Lara en la cocina intentando hacer crepes bajo la orientación atenta de doña Celia. «El secreto está en la muñeca», explicaba doña Celia. Movimiento de más y la masa se esparce irregularmente. Lara, con la lengua presa entre los dientes en concentración, giró con precisión un crepe perfecto y dorado. «Lo conseguí. Muy bien», comentó Wagner sirviendo su café. «Has dominado una habilidad que sigue escapándoseme». «Es porque no tienes paciencia», respondió Lara con la evaluación directa que todavía le sorprendía a veces. «Doña Celia dice que cocinar es como la arquitectura. Necesita de precisión y planificación». «Doña Celia es muy sabia», concordó Wagner guiñando un ojo a la cocinera. «Son crepes de celebración, quién sabe». «Depende de lo que pase hoy», dijo Lara, enfocada intensamente en su tarea. Hoy era la culminación de 6 meses de procesos legales, visitas domiciliarias y preparativos. La jueza Recende emitiría su decisión final sobre la petición de Wagner para adoptar a Lara. Tras el desayuno, se retiraron para prepararse. Wagner, ajustando la corbata frente al espejo, reflexionó sobre el extraordinario recorrido de los últimos meses. Lara había demostrado una resiliencia notable, pero la transición no había sido sin desafíos. Las pesadillas la habían asediado inicialmente, sueños vívidos donde estaba de vuelta en las calles. Había luchado con rutinas básicas, como horarios regulares de comida y sueño, conceptos extraños a una niña que había sobrevivido por la improvisación. La confianza seguía siendo el trabajo en progreso más delicado. Lara había ido abriéndose incrementalmente sobre su pasado. Su madre, María, había sido indocumentada, trabajando en múltiples empleos para sostenerse. Tras la enfermedad de la madre, cáncer, Lara ahora comprendía. Hubo una sucesión de arreglos temporales, ninguno durando más de algunos meses. A los 9 años, Lara había aprendido que las instituciones significaban separación y los centros de acogida, incertidumbre. Por eso, había elegido las calles, donde al menos controlaba su propio destino. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Wagner. Lara estaba en el umbral usando el vestido azul marino de la primera audiencia, ahora combinado con un cardigan que Elisa había enviado desde Londres. Su pelo, que había crecido más allá de los hombros, estaba sujeto con un clip simple. «¿Estoy bien?», preguntó con una inseguridad poco característica. «Perfecta», aseguró Wagner. «¿Lista para el gran día?». «Creo que sí». Lara torció el borde del cardigan. «¿Puedo preguntarte una cosa?». «Cualquier cosa. Después de hoy, si todo corre como debe correr, ¿cómo debería llamarte?». «Quiero decir, te llamé Wagner, pero si vas a ser legalmente mi padre». La pregunta pilló a Wagner desprevenido. Habían discutido extensamente los aspectos prácticos de la adopción, pero nunca ese elemento fundamental. «Lo que parezca correcto para ti», dijo con cuidado. «No hay obligación de cambiar cómo me llamas».
Lara asintió absorbiendo eso. Está bien, solo quería saber las reglas. Con nosotros la única regla es la honestidad, recordó Wagner. Todo el resto lo vamos resolviendo en el camino. El juzgado parecía diferente esta vez, menos intimidante, más familiar. La señora Wanderley lo saludó con calor, así como el abogado de Wagner. Incluso la inspectora Harumi había aparecido, habiendo permanecido en contacto con Lara durante los meses de procedimientos legales. ¿Nerviosa?, preguntó Harumi a Lara mientras esperaban fuera de las cámaras. Un poco, admitió Lara. Aún puede salir mal, ¿no? Harumi sacudió la cabeza. Ninguna oportunidad. Nunca vi preparación más minuciosa para una adopción. Todas las casillas marcadas, todas las preguntas respondidas. Además, la jueza Recende es gran admiradora tuya. Mencionó tu caso en 2 discursos públicos sobre resiliencia y segundas oportunidades, sin dar nombres, claro. Esa información pareció estabilizar a Lara. Para cuando los llamaron a las cámaras, sus hombros estaban relajados y su respiración, calmada. La jueza Recende los saludó con una sonrisa cálida. Señor Brandão, Lara, es bueno volver a verlos. Entiendo que las cosas han progresado bien. Muy bien. Excelencia, confirmó Wagner. La jueza revisó los informes finales, asintiendo con satisfacción. Señora Wanderley, ¿alguna preocupación restante de los servicios de protección al menor? Ninguna. Absolutamente, Excelencia. El ambiente familiar es ejemplar. Lara está prosperando académica y socialmente, y el vínculo entre ella y el señor Brandão se ha desarrollado de forma bella. La jueza Recende volvió toda su atención hacia Lara. ¿Y tú, Lara? ¿Cómo te sientes sobre tornar este arreglo permanente? Lara sostuvo la mirada de la jueza con firmeza. Ya parece permanente para mí. Los papeles solo lo hacen oficial para todo el mundo. Una sonrisa parpadeó en el rostro de la jueza. Bien dicho. Habiendo revisado toda la documentación y las recomendaciones, no encuentro razón para retrasar. La petición de adopción queda aquí aprobada. La jueza firmó los documentos oficiales con un floreo. Luego extendió la mano hacia Lara. Enhorabuena. Lara Brandão. Brandão, repitió Lara, mirando a Wagner con sorpresa. Solo si tú quieres, aseguró él rápidamente. No, dijo Lara con firmeza. Brandão está bien. Encaja. Fuera del juzgado, la inspectora Harumi apartó a Wagner brevemente. El último de la red fue capturado, informó en voz baja. El testimonio de Elena Matos fue instrumental. Tú y Lara finalmente pueden dejar esto atrás. La noticia quitó un peso que Wagner no había percibido que todavía cargaba. Tengo algo para Lara, dijo Harumi. Presentó a la niña una pequeña caja. Dentro había una insignia de detective junior impresionantemente realista. Honoraria, explicó Harumi, por servicios excepcionales a la comisaría. No hay muchas personas que ganen una de estas. El rostro de Lara se iluminó mientras prendía la insignia en el cardigan. Increíble. ¿Viene con esposas? Absolutamente no, intervino Wagner, haciendo que tanto Harumi como Lara rieran. Celebraron aquella noche con una pequeña reunión en el ático. Elisa y Daniel se unieron vía videollamada desde Londres, levantando copas de champán. En el caso de los niños, zumo de uva con gas en un brindis transatlántico. Los amigos más cercanos de Wagner, un círculo deliberadamente pequeño que había cultivado a lo largo de los años, llegaron con regalos y votos de felicidad. Incluso doña Celia se unió a la fiesta, regalando a Lara un cuaderno de recetas escritas a mano para comenzar su colección. A medida que la noche avanzaba y los últimos invitados partían, Wagner encontró a Lara en la terraza, contemplando las luces de la ciudad, con la expresión reflexiva que frecuentemente precedía sus observaciones más profundas. ¿Feliz?, preguntó Wagner, uniéndose a ella en la barandilla. Sí, dijo Lara simplemente. Es extraño. Pasé tanto tiempo preocupándome por hoy y ahora ya pasó. Es así como las ocasiones importantes suelen sentirse. La anticipación puede ser más intensa que el evento en sí. Lara asintió. Estaba pensando en mi madre. Creo que te habría gustado. Ojalá pudiera haberla conocido, dijo Wagner en voz suave. Debía ser extraordinaria para haber creado a alguien como tú, aunque fuera por poco tiempo. Me contaba historias sobre las estrellas, continuó Lara, mirando hacia arriba, hacia las pocas visibles entre la contaminación lumínica de Madrid. Decía que cuando las personas que amamos se van, se convierten en estrellas para cuidarnos siempre. Wagner siguió su mirada hacia arriba. Un pensamiento lindo. Creo que ella estaría feliz de que ya no estoy sola.
Lara se volvió para encararlo de frente. De que nosotros ya no estamos solos. La simple verdad de la declaración resonó profundamente. Antes de Lara, Wagner había estado rodeado de personas, pero fundamentalmente aislado, conectado por obligaciones comerciales y sociales, pero raramente por comprensión genuina. «Tengo algo para ti», dijo Wagner, alcanzando su bolsillo. «Un pequeño regalo de adopción». Le entregó una cajita de terciopelo. Dentro había un delicado collar de plata, con un colgante en forma de estrella, pequeños diamantes capturando las luces de la ciudad. «Es lindo», susurró Lara, tocándolo con suavidad. «Mira el reverso». Lara giró el colgante y encontró una inscripción. «Familia encontrada, no perdida». Las lágrimas brotaron en los ojos de Lara. Una exhibición rara de emoción de una niña que había aprendido pronto a ocultar la vulnerabilidad. «Ayúdame a ponérmelo». Mientras Wagner cerraba el cierre del collar, Lara habló en voz tan baja que casi no escuchó. «Papá». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Más preciosa que cualquier joya, más vinculante que cualquier documento legal. «Sí», respondió Wagner, con la propia voz embargada de emoción. «Nada», dijo Lara, volviéndose para encararlo con una sonrisa que iluminaba todo alrededor. Solo estaba experimentando. Wagner la trajo a un suave abrazo que Lara devolvió sin hesitación. Quedaron juntos en la terraza, padre e hija, no por la sangre, sino por la elección, por la perseverancia, por el misterioso funcionamiento del destino que había colocado a una niña de la calle detrás de un restaurante exclusivo, exactamente en la noche correcta. Un año después, la pastelería por Villanueva tenía 2 clientes habituales. Cada sábado por la mañana, Wagner y Lara Brandau ocupaban el mismo reservado gastado donde habían compartido su primera comida juntos. La tradición había comenzado como un recordatorio de su viaje, pero había evolucionado hacia algo más, un ancla de autenticidad en vidas que ahora incluían galas de escuela privada, eventos de negocios y obligaciones sociales. En aquel particular sábado, mientras terminaban el desayuno ritual, Lara notó a un niño observándolos desde el otro lado de la pastelería, no más de 8 o 9 años, con ropa demasiado grande para su figura delgada y ojos cansados que la recordaban dolorosamente a sí misma. «Papá», dijo Lara en voz baja, la palabra ahora cómoda y natural. 3 horas cerca del mostrador. Wagner siguió su mirada, comprendiendo inmediatamente. «¿Qué piensas?» «Está con hambre y con miedo». Sin más discusión, Wagner hizo una señal a la dependienta y pidió un desayuno adicional para tomar en el mostrador. Mientras se preparaban para partir, Lara se acercó al niño con una indiferencia cuidadosa. «Los asientos del mostrador son mejores cuando estás solo», aconsejó Lara. «Mónica garantiza un poquito extra si te sientas ahí». El niño la estudió con desconfianza. «Estoy esperando a alguien». «Claro», concordó Lara fácilmente. «Pero mientras esperas, deberías comer». «Ya lo pedimos para el mostrador. Está pagado». Lara puso un billete doblado en el mostrador al lado del niño. «Por si tu persona no aparece». La expresión del niño vaciló entre el orgullo y el hambre desesperada. «¿Por qué?» Lara lo miró con perfecta comprensión. «Porque alguien hizo eso por mí una vez. Fuera». Wagner esperaba pacientemente. «¿Crees que aceptará?» «Con el tiempo», respondió Lara. «Cuando nos vayamos y él pueda fingir que fue idea suya». Wagner asintió, familiarizado con el complejo orgullo de los niños que han aprendido a arreglárselas solos. «Podríamos hacer más». «Lo sé, pero primero lo primero. La confianza lleva tiempo». Caminaron juntos bajo el sol de la mañana, padre e hija, la jornada compartida reflejada en el ritmo fácil de su conversación y en la sincronización inconsciente de sus pasos. 6 meses después de que la adopción de Lara fuera finalizada, Wagner había establecido la Fundación Brandau, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a niños en situaciones de vida inestables. A diferencia de los refugios o programas de acogida tradicionales, la fundación se enfocaba en crear caminos para la estabilidad por medio de educación, mentoría y reunificación familiar cuando fuera posible. Lara, a pesar de su corta edad, había estado involucrada en cada aspecto de la planificación, su experiencia en primera mano, ayudando a moldear políticas y programas que los servicios sociales tradicionales muchas veces ignoraban. «Papá», dijo Lara de repente, mientras esperaban en el coche. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué te avisé aquella noche en el restaurante?» «Claro. Creo que finalmente entiendo por qué. No era solo porque envenenar a alguien es incorrecto. Era porque...»
Lara dudó buscando las palabras porque a veces las personas necesitan que alguien las vea, que las vea de verdad cuando nadie más las ve. La garganta de Wagner se apretó de emoción. «Y ahora nos vemos el uno al otro». «Sí», concordó Lara, su sonrisa iluminando el día ya soleado. «Ahora sí». Mientras seguían por las calles de la ciudad en dirección a casa, Wagner reflexionó sobre la extraordinaria cadena de eventos que los había llevado a aquel momento. Un hombre rico, que tenía todo, excepto conexión, una niña de la calle que no tenía nada excepto coraje, y el inexplicable azar que los había colocado a ambos en Por el Cielo por aquella noche fatídica. Algunos lo llamarían coincidencia, otros intervención divina. Wagner Brandau. Una vez un hombre que creía solo en lo que podía ser medido y cuantificado, abrazaba ahora una explicación más simple. A veces, el universo conspira para unir a las almas que más necesitan la una de la otra. «Papá», dijo Lara de repente, interrumpiendo sus pensamientos. «Estuve pensando en lo que la jueza Rezende dijo sobre estar a la altura del nombre Brandau. Creo que es al revés. Es el nombre el que tiene que estar a la altura de nosotros, de lo que hemos construido». Wagner miró a su hija y sonrió. En aquel momento simple y profundo, Wagner Brandau, multimillonario y padre, supo que aquella pequeña filósofa de 12 años que había irrumpido en su vida en una noche fatídica tenía toda la razón. El nombre no hacía a la familia hacía el nombre, y ellos dos, unidos por circunstancias extraordinarias y por la disposición de verse de verdad, estaban solo comenzando a escribir lo que ese nombre significaría.